Buenos días a todos. Vamos a comenzar nuestra sesión. Esta es nuestra tercera sesión. Ya cumplimos una semana. Entonces, vamos a continuar con nuestro Excelito que habíamos estado trabajando, nuestra base de datos que nosotros creamos. Ahorita voy a poner la liga de nuevo por si no la tienen a la mano. Ahí está. Y voy a proyectar eso, ¿no? Entonces, en la clase pasada que hicimos para los que a lo mejor no nos acompañaron o se están integrando, desde que sé que estamos en periodos de altas y bajas, entonces, pues vamos ahí moviéndonos. Entonces, en la clase pasada nosotros hicimos nuestra propia matriz de datos, ¿no? Dijimos que una matriz de datos era justamente este arreglo de la información. Aquí cada renglón éramos uno de nosotros y tenemos la información multivariada, ¿no? Dijimos que si recogíamos sobre la unidad experimental más de un dato, teníamos datos que considerábamos multivariados. En este caso nosotros recolectamos información sobre la edad, sobre el consumo de streaming de videos y demás de manera semanal, y nuestro tipo de película. Entonces, favorita. Lo que hicimos también en la clase pasada fue ver ese proceso de limpieza que a veces nos toca hacer en las bases de datos. No tenemos la variable original, que fue tal y como la registramos, y lo que vimos era que pues teníamos por ahí diferentes maneras que la gente había dicho la misma cosa. Entonces hicimos una nueva columna y esto se llama crear una nueva variable en términos de las bases de datos para ver en esta nueva columna que ya estuviera todo limpio y poder aplicar nuestra tabla dinámica, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros hacíamos la tabla dinámica? Recuerden que seleccionamos toda la información, le damos insertar y le damos tabla dinámica, ¿no? Podemos crear una nueva hoja y en eso nosotros vamos a tener un pequeño nuevo menú donde nos va a permitir, digamos, hablar con esa base y transformar esos microdatos en datos consolidados de tablas de frecuencia y otros elementos que vamos a ir aprendiendo a lo largo de este pequeño repaso de estadística descriptiva. Entonces nosotros empezamos con esa variable que nosotros ya habíamos limpiado y dijimos que en las filas íbamos a poner esa variable y que en los valores, que es lo que va a ir acá, pusimos el conteo, que éramos 38, y también pusimos ese mismo conteo, pero como un porcentaje de la suma, ¿no? Entonces ahí nosotros ya teníamos esta información. Entonces voy a borrar esta porque es igualita a la que hicimos acá. Entonces ahí está. Lo único que nosotros agregamos fue el concepto de frecuencia relativa, que la frecuencia relativa lo que hace es siempre cuando nosotros hablamos en relación, pues es en términos de que ya las unidades pues están en términos de otra cantidad. Y en este caso, contra la cantidad que vamos a comparar cada una de las frecuencias de las categorías es la frecuencia total de nuestros casos. Entonces, lo que hacíamos es hacer aquí una pequeña formulita. Acuérdense que con igual ponemos las fórmulas en Excel y también en el Excel de Google y lo dividíamos entre 38. Y así nosotros ya teníamos la frecuencia relativa que nos dimos cuenta que era igual el porcentaje a esta frecuencia relativa multiplicada por 100. Bien, ahí nos quedamos en la clase pasada, ¿no? Eso fue lo que nosotros hicimos. Hoy que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver entonces con respecto a las variables categóricas, qué son las cosas que nosotros podemos hacer. Ya sacamos la frecuencia relativa, ¿no? La frecuencia relativa y la frecuencia, y estos elementos normalmente se pueden poner en gráfico, ¿no? Entonces voy a borrar este gráfico y lo voy a volver a hacer para que observemos cómo fue que lo hice. Entonces voy a, por ejemplo, seleccionar, si ustedes ven, no pongo el total porque no quiero que me grafique el total,
porque pues el total va a ser como muy grandote. Entonces selecciono estas dos primeras columnas, le doy insertar, le doy gráfico y lo que hice fue cambiarle a un gráfico de barras, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros llamamos un gráfico de barras, ¿no? Entonces acá ya le puedo cambiar el título y ponerle frecuencia de tipo de película favorito. En este tipo de gráficas y de tablas, nosotros vamos a poder, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder hablar sobre una variable categórica? Vamos a poder ver cuáles son las categorías con mayor frecuencia, cuáles son las de menor frecuencia, y entonces nosotros vamos a poder interpretar esa información. Si ustedes ven, ya esta manera es mucho más intuitiva, mucho más expositiva de lo que sucede en esta tabla de información, ¿no? Nosotros sí vemos esto que consideramos microdatos porque está a un nivel individual, pues esta información es información, ¿no? Pero no podemos interpretarla. Entonces, por eso necesitamos hacer otro tipo de análisis, ¿no? Entonces, para que ustedes vean que es la misma información, no más que hoy estamos hablando a nivel agregado, ¿no? Entonces, a veces ustedes van a ver que dicen, si están consultando datos en el INEGI, van a oír la palabra microdatos, luego datos agregados, y van a decir, ¿qué es eso? Bueno, microdatos significa que ustedes bajan tablas de este tipo, ¿no? Y si ustedes ven datos agregados, o a veces INEGI ya publica los tabulados, y es información que ustedes ya saben que está resumiendo la gran cantidad de datos que tienen las fuentes de información. Entonces acá lo que podemos ver es que la categoría con mayor frecuencia es la de drama. Entonces vamos a empezar. Vamos a combinar aquí esta celda. Le voy a subir un poquito el tamaño de la letra para que se lea mejor. Y entonces, dentro del grupo podemos poner el género, no, el tipo de película parecido, tipo de película favorito. Que más se repite es el de drama, con 9 personas que representan, y puedo agregarlo del porcentaje, un 23.68%, ¿no? Entonces, esto es lo que podemos decir. A lo mejor, si tenemos más información, si yo compararía, por ejemplo, con otros cursos o con otras fuentes, podríamos interpretar más este dato. Normalmente, cuando nosotros tenemos, yo no sé si estos es como por encima o por debajo de lo que ha pasado en otros años o en otros espacios. Entonces, muchas veces a veces esta información, o sea, como es poca lo que podemos analizar, ¿no? Entonces, llamamos esta parte de contextualizar el dato, ¿no? Si nosotros tuviéramos información de los géneros de película a lo largo de muchos países o de muchos grupos de jóvenes, podríamos decir, mire, lo que pasa es que en este grupo, este 23.68 supera el tradicional 15% que vemos en otros países, ¿no? Entonces, ahí es donde ya se empieza a hacer más rica la información. Entonces, siempre tratamos de interpretar estos datos con algún otro, ¿no? Entonces, en general, si nosotros estamos haciendo un análisis específico, no está de más que nosotros busquemos información sobre ese mismo dato o datos parecidos en otros contextos para saber si esto es alto o no es alto. Nosotros aquí vemos que es el que es más, pero ¿será esto algo diferente? Entonces, muchas veces lo que vamos a tener que buscar es o la composición, la distribución histórica, ¿no?, del dato, si yo tuviera esta misma información a lo largo del tiempo, o bien en otros espacios, ¿no? Si estoy estudiando un grupo específico, a lo mejor contra una población total, o sea, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, los datos de toda la facultad, podríamos compararnos nosotros como grupo contra los datos de la facultad.
Entonces, eso es algo que nosotros hacemos muchas veces para interpretar un dato, porque normalmente cuando tenemos una sola información, pues a veces, pues si no, lo que vamos a decir es algo tan pequeñito como esto, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros hacemos con las variables de tipo categórico cuando solo estamos analizando una. Ya después vamos a ver cómo hacemos tabulados de doble entrada. Bien, no sé si hasta aquí hay alguna duda. Voy a lanzarles una encuesta de si esto quedó claro del gráfico de barras. Por ahí tengo un no, si me quieren comentar. Bien, entonces lo que vamos a hacer es hablar un poquito de los elementos. Déjenme compartir la presentación que tengo por acá. Entonces, para datos categóricos, decíamos que la distribución de una variable nos dice qué valores toma dicha variable y qué tan frecuentes son. Entonces, vamos a pasar por todas las categorías y ese valor nos tiene que sumar el 100%, una distribución o el total de las personas que hemos entrevistado, ¿no? Esa es una distribución. Entonces, vamos a hacer gráficas para resumir y consolidar qué valores de las variables han sido medidos, o sea, qué categorías nosotros tenemos, con qué frecuencia se presenta cada uno, que vamos a, normalmente, cuáles son las medidas más utilizadas, son la frecuencia relativa y el porcentaje, ¿no? Entonces, por ahí, si el no, ahí tengo dos nos, pero no tengo nada en los chats. Entonces, vamos a ir revisando. Entonces, ¿cómo vamos a presentar estos datos categóricos? Normalmente lo vamos a presentar en gráficos de barra. Yo sé que algunos de ustedes aprendieron a hacer el gráfico de pastel, ¿no? El gráfico de barras, en general, nosotros lo vemos así. Y vean estas dos informaciones que son iguales, ¿no? Si ustedes ven el gráfico de barras, yo acá veo claramente que este es el ejemplo que tiene Mendenhall sobre cuántas botonetas, M&M's salen de colores, entonces en una bolsita, ¿no? Entonces acá está y nos dice, bueno, entonces ya se contaron cuántas hay y tengo acá que si ven en esta bolsa específica aparecían más M&M's de color azul, ¿no? Entonces, si ustedes ven esto en las barras, yo no tengo dudas de que esta es la más grande, ¿no? Y por otro lado, cuando nosotros hacemos el famoso gráfico de barras, que por ahí a alguien le gustaba, si ustedes ven en el gráfico de pastel, perdón, no en el gráfico de barras, en el gráfico de pastel, híjole, o sea, si yo no tuviera los datitos a la par, yo no sé si mi ojo me da para ver tan claramente que el azul es el mayor, ¿no? Entonces, si bien es un gráfico bonito, en realidad el ojo humano no está tan bien entrenado para ver las diferencias entre los ángulos. Entonces, a veces, pues, no. O sea, aquí, por ejemplo, estando, si no tuviéramos los datos del porcentaje, la verdad es que a mí me costaría, sobre todo porque soy astigmata, ver la diferencia entre el naranja y el azul. Entonces, esa es una de las razones por las que ya no nos gusta tanto los gráficos de pastel. Ahora, dentro de los gráficos de barra, si ustedes ven, vamos a preferir también que no las gráficas que son verticales, que son horizontales como las que yo hice. ¿Por qué? Porque ahí no tenemos que cambiar
cuando estamos leyendo el nombre de la categoría para ver su largo y entonces eso además permite ver mejor las categorías. Otra cosa es que normalmente cuando nosotros hacemos gráficos de este tipo, aquí los nombres son chiquitos, pero han visto que a veces los gráficos de barras hay que darle la vuelta y entonces uno para leer la categoría le va a dar tortícolis a uno. Entonces preferimos los otros gráficos. Si nosotros ordenamos un gráfico de barras de mayor a menor, ustedes van a conocer esta gráfica también como gráfica de Pareto, ¿no? Entonces, en general, vamos a preferir el gráfico de barras al gráfico de pastel. Vean acá, me voy para acá y aquí les voy a poner un videito. Voy a pausar la grabación porque luego YouTube dice que ya se pone súper loco con los derechos. Entonces, voy a pausar la grabación en lo que vemos este grafiquito de los gráficos de barra. Entonces, si ustedes ven, ahí nos decía, perdón que estaba en inglés, pero me gusta el videito, que los largos son más fáciles de comparar que los ángulos. Entonces, acá esto es muy fácil de comparar cuál es la mayor a que si tuviéramos un gráfico de barras. Igual, si ustedes quieren hacer un gráfico de barras porque pues, son un poco rebeldes, entonces también pueden hacer el gráfico de barras, seleccionar los datos, darle gráfico, y si ustedes ven, ahí está el gráfico de barras. ¿Sí? Si ustedes ven en los gráficos de barras muchas veces, o sea, sí necesitamos poner los nombres y el porcentaje justamente por eso, ¿no? Si van a hacer, que no los recomiendo, un gráfico de barra, un gráfico de pastel, lo que tienen que hacer es como etiquetarlo muy bien, pero definitivamente, si bien este es más colorido, y quizás ustedes digan, ay, este se ve más bonito, voy a gastar más tinta, pero no lo hagan. Si ustedes vieron además de terror, es cuando le ponen también esos efectos de 3D, además de que no podemos ver los ángulos, le ponen otra cosa ahí, entonces se vuelve muy complejo eso, ¿no? Por otro lado, lo que sí es que ustedes tienen que pensar que muchas veces estos gráficos son para resumir información. Yo he visto así, media hoja, así, media hoja, que de una variable que solo tiene 2. Entonces ponen un gráfico de media página para decirme, mire, y además el 50% de los que entrevisté eran jóvenes y el otro 50% eran mayores de 30 años. Entonces, me ponen así eso y un gráfico de media página. No hagan eso, es un desperdicio de tinta. Y además, o sea, si pensemos que es para resumir información, lo gráfico, si es algo que ustedes pueden decir en una línea, pues lo dicen en una línea, ¿no? O sea, es así de sencillo. No sé si hasta acá hay alguien que tenga alguna duda, porque vamos a pasar a revisar un poquito ya nuestras variables que son del tipo numérico. Voy a lanzar la votación a ver si hoy estos dos no. ¿Están ahí?
Faltan 2 votitos. ¿Cómo que te la mande de nuevo? La votación está ahí. A veces se esconde dentro de la ventana de Zoom, pero no pasa nada. No la puedo mandar porque es como para todos. Ahí está. Listo. Entonces, para las variables que son de tipo categórico, vamos a poder hacer las tablas de frecuencia y los gráficos de barra. Ya sabemos que se pueden hacer gráficos de pastel. Hay, digamos, otras extensiones a los gráficos de barra que ustedes pueden ver, como a veces gráficas que tienen que ver con, con unas que se llaman lollipop, que solo significa como el tipo de barra y así. Si ustedes se fijan, una de las cosas que también vamos a querer en los gráficos de barra es que respeten la escala, ¿no? A veces cuando hacen infografías o algo así, a veces no respetan la escala, ¿no? Entonces, cada espacio, cada frecuencia tiene que tener la misma longitud, ¿no? A menos que, digamos, estén hablando de escalas logarítmicas o cosas así, pero en general se tiene que respetar la escala porque si no, lo que vamos a presentar es también una imagen poco fidedigna, ¿no? Yo sé que ustedes han visto y probablemente sea una próxima tarea de que busquen estos gráficos donde en las que agarran a veces en las noticias o algo así y ponen una barra y no tiene nada que ver con la otra, pero entonces eso es una manera de mentir, ¿no? Porque no se está siguiendo la escala. Entonces también tenemos que tener la escala bien establecida, ¿no? Bien, ¿qué vamos a hacer con las variables que son de tipo numérico? Si ustedes se acuerdan, ¿no? En esa tablita que veíamos en la clase pasada, los tipos de operaciones que podíamos ir haciendo eran cada vez más complejos y podíamos hacer más cosas en la medida que nosotros avanzábamos en la escala de la medición. Entonces, en el caso de las variables numéricas, vamos a poder hacer varias cosas más. ¿Qué vamos a poder hacer? Vamos a poder hacer gráficos que me digan cómo se está distribuyendo esta información. Entonces, lo primero que vamos a hacer es espérenme que me... es revisar nuestra variable que tiene que ver con el consumo de streaming, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer es ordenarla por acá para darme una idea de ya ciertas cosas, ¿no? Una de las cosas que primero también nos da como cierta información es saber cuál es el mínimo y el máximo, ¿no? Entonces yo aquí ya ordené a partir del filtro, ¿se acuerdan que aprendimos a ordenar en la clase pasada? Y veo que lo menos que hay son 5 horas y lo más que hay son 30 horas, ¿no? Entonces eso a mí ya me está dando una idea de cómo, cuáles son los datos posibles de mi distribución, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer hoy es que nosotros podríamos empezar a ver cómo esto se está moviendo dentro de los valores. Entonces, lo que vamos a hacer es lo que conocemos como un gráfico de puntos, ¿no? Aquí ustedes no lo van a encontrar, el gráfico de puntos. Ay. Si ustedes ven, aquí obviamente este no es el mejor gráfico, sino que cuando le damos acá nosotros podemos empezar a ver cuáles son los otros gráficos que podemos hacer. Si ustedes ven acá, hay diferentes gráficos, ¿no? Entonces podríamos hacer un pequeño gráfico de
de barras como para empezar a ver cómo se distribuye esto, o un histograma. Vamos a darle con el histograma. Y acá nosotros ya tenemos un pequeño gráfico, ¿no? Esto es un gráfico que se llama de histograma. Si ustedes me dicen, ¿cuál es la diferencia entre un histograma y un gráfico de barras? Me lo voy a llevar para... me lo voy a llevar ahí para donde dice descriptivo, para no ir. Ya sé, mejor. Y en una hojita propia. Y aquí le vamos a poner histograma. Entonces, este gráfico, si ustedes ven, tiene diferencias con los gráficos de barra que ya habíamos visto. ¿Qué es lo que hizo el programa? ¿No? Porque algo hizo y nosotros no sabemos. Primero, si ustedes ven, hizo diferentes intervalos. Entonces, lo que hace un histograma es dividir a nuestra distribución de una variable numérica, los hace en intervalos, ¿no? Y esos intervalos van a ir pegaditos unos con los otros. Entonces, una de las grandes diferencias que hay entre un histograma y un gráfico de barras es que estos son intervalos. Entonces, van a ir pegaditos unos con los otros. Y el alto de las barras es el número de veces que aparecen ciertos valores en ese intervalo, ¿no? Entonces, ustedes ven, este primer intervalo va de 0 a 583, ¿sí? Y ahí tenemos 2. Veamos nuestros datos. Y sí, ¿no? Hay 2 valores que están entre 0 y 5.83. Luego nos vamos a entre 5.83 y 11.67. Y nos dice que aquí hay 9, ¿no? Entonces, sería entre 5.83 y 11.67. Ahí hay 9, ¿no? Son estos. Voy poniendo otro colorcito para que se vean. Esta es la segunda categoría. Esta era la primera. Veamos este, entre 11.67 y 17.50. Si yo me pongo acá, ustedes ven que por acá me está haciendo la suma, pero también el recuento. Son 10. Y veo acá, y sí, son 10, ¿no? Y así sucesivamente podemos ir viendo cuántos caen dentro de cada intervalo. Entonces, eso es un histograma. El histograma, digamos, a veces... Ay, perdón. No, no pasa nada. ¿Cómo es que decide el intervalo? O sea, ¿cómo? Eso ahorita vamos. Okay. Vamos a ver qué fue lo que hizo, ¿no? ¿Por qué aparecen 6 intervalos y cómo se calcula? Ahorita ya lo vamos a sacar nosotros a mano. Solo ahorita vayan viendo que además tienen que ir pegaditos porque son a veces lo que llamamos intervalos semiabiertos o semicerrados, que me dice que de aquí para acá y entonces lleva una continuidad, ¿no? Entonces aquí yo voy viendo, ¿no? Como bien su compañera lo decía, ¿cómo es que nosotros sabemos cuántos datos vamos a hacer, ¿no? Normalmente, y vamos a revisar, la regla más famosa para saber cuántos intervalos de sacar se llama la regla de Sturges. Entonces ahorita se la voy a poner. Normalmente la regla de Sturges es esta fórmula, ¿no? Que es K, el tamaño de la muestra, K es el número de intervalos que voy a tener y va a ser 1 más el logaritmo binario de N.
N siendo el tamaño de la población o el tamaño de los datos. Esta regla es súper vieja. Sturges lo propuso, ya casi tiene 100 años, la propuso en 1926. Y la regla de Sturges nos dice, aquí es un poco complejo porque uno hace un gráfico para ver qué forma tiene su población. Y la regla de Sturges se supone que funciona mejor para datos que se vean como una campana de Gauss y que sean simétricos. Ya vamos a hablar de qué significa eso ahorita que ya saquemos todos los elementos del histograma y ya veamos qué son las cosas que tenemos que analizar. Entonces, la regla de Sturges no va a ser buena cuando tenemos datos muy sesgados, es decir, que son todo lo contrario a simétricos. Simétrico sería que si yo paso una línea en medio, se tendrían que ver como espejos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo nosotros podemos calcular esto, ¿no? Entonces, veamos, nosotros teníamos 38 datos. Vamos a ver acá. Voy a hacer esto un poquito más grande. Entonces, según la regla de Sturges, que es la más famosa, la que usan casi todos los paquetes estadísticos, tendríamos que tener, yo sé que ustedes odian las fórmulas, ese valor, pero este es el logaritmo binario. Como les decía por ahí, el logaritmo binario es un valor que no está en las calculadoras per se, entonces tenemos que el logaritmo binario es igual a cualquier logaritmo entre el logaritmo de 2. Entonces, nuestra n o el tamaño de la muestra que nosotros tenemos es 38. Yo ya tengo esto acá. Entonces, lo que tengo que sacar es el logaritmo. Voy a sacar el logaritmo de n y el logaritmo de 2. Le pongo log y este valor y el logaritmo de 2. ¿Sí? Entonces, el logaritmo base 2 de n va a ser ese cociente. Me dice 5.24 y K va a ser esto más 1, son 6. Si ustedes ven cuántas clases me hizo, 1, 2, 3, 4, es 1, 6, ¿no? Por eso es que tenemos 6 clases, ¿no? Ahora, ¿cómo haríamos ese ancho de las clases, no? Nosotros, para encontrar, entonces, una vez que nosotros ya sabemos cuántas clases vamos a hacer, ¿no? Vamos a sacar el mínimo y vamos a sacar el máximo, ¿no? Nosotros ya sabíamos, y lo podemos ver aquí, que el mínimo era 5 y el máximo era 3, ¿no? ¿Sí, Jesús? Ok, es que o sea, entiendo que se saca el número de intervalos que se necesitan con este logaritmo, o sea, con esta fórmula del logaritmo de la regla, pero, o sea, ¿qué representa? O sea, ¿cómo se llegó a esa conclusión? Pues, o sea, ¿por qué, en este caso, por qué al final este logaritmo dio la conclusión de que tienen que ser 6 intervalos? O sea, ¿qué representa ese 6? Pues, Es el número de intervalos. Digamos que es una fórmula que nos dice cuáles serían el número de clases de acuerdo al número de información. Hay otras reglas
ya ahorita se las enseño, que digamos no están tan basadas en cómo se ve, pero esta regla de Sturges, digamos que si uno conoce más o menos cómo se distribuye su variable antes de graficarla, digamos cuál sería el número óptimo de clase para que se vea bien. Nosotros lo que vamos a ir viendo es que, y esto va a ser más fácil cuando ya lleguemos a otros paquetes estadísticos, es que muchas veces el número de clases sí afecta mucho a cómo nosotros estamos viendo la información. Entonces, por ahí uno se puede ir moviendo entre estas reglas o bien uno ir mostrando. Sobre todo cuando tenemos muchos datos, a veces no sabemos con qué tamaño de clases empezar, ¿no? O sea, obviamente si uno tiene datos que tienen como poca variabilidad, entonces a lo mejor uno puede empezar a usar un poquito más o menos el número de clases, ¿no? Entonces uno puede ir ajustando. Esta es una regla, pero que, como les digo, tiene sus falencias porque está pensada para variables que si yo dibujara un histograma son completamente simétricas. O sea, que pareciera aquí, déjenme poner acá, que se viera así, ¿no? Como completamente simétrica. Si yo partiera aquí a la mitad, tendría que verse aquí a la mitad, tendrían que verse igual un ladito del otro, ¿no? Eso es una distribución simétrica. Lo que no es. Y un poquito la crítica que tenemos acerca del histograma y del número de clases es que si yo estoy haciendo un gráfico para ver cómo se ve mi distribución, ¿no? Entonces, si la regla asume que sé cómo se ve mi distribución, es un poquito como lo del huevo o la gallina, ¿no? Si yo necesito saber cómo se ve mi distribución para hacer un gráfico para cómo se ve mi distribución, es un poco complejo, ¿no? Es una regla, pero que no siempre se sigue, ¿no? La regla de Sturges. Digamos que como para programar y que el gráfico quede bien, casi todos los paquetes utilizan esta regla, ¿no? Entonces, por eso la compañera nos preguntaba, ¿pero cómo supo que tenía que ser 6? Porque usó esa regla. Nosotros podemos elegir también, de acuerdo a nuestro propio conocimiento, y sobre todo a veces cuando tenemos datos que son outliers o atípicos, podemos ver que quizás no sea tan conveniente el número de clases que me dé esta regla, ¿sí? O sea, la regla es como para empezar, ¿no? El número de clases, pero nosotros podemos ajustarla de acuerdo a cómo queremos que se muestre la información. Ya vamos a ver algunas comparaciones con el tipo de tamaño de las clases. ¿Qué significa log? Es el logaritmo. El logaritmo es una... déjenme borrar acá los dibujitos, porque si no, no me deja salirme de acá. El log es el logaritmo, es una operación matemática, ¿no? Que le saca el logaritmo, ¿no? Es como la inversa de lo exponencial. Entonces, digamos, este señor Sturges, que era un matemático, entonces, claro que sí, vamos a utilizar muchísimo la gráfica de histograma, porque ahorita ya vamos a ver cómo la vamos a interpretar. Pero entonces vamos a ver cómo es que se sacarían. Una vez que tenemos el número de clases, ¿no? Que en este caso son 6, ¿no? Yo digo, el número de clases son 6. Entonces voy a establecer el ancho de la clase. En este caso, se hace algo un poco raro acá de ponerle el 0 como valor mínimo, porque nosotros no teníamos el 0 acá, pero digamos que
el programa lo hizo a partir del 0. Esto es algo que hace este programa. Ya vamos a sacar otro histograma con otra herramienta que vamos a usar también bastante y que también se parece mucho a una que está en Excel, que es una extensión que nos ayuda a nosotros a revisar esta información. Bien, entonces, si nosotros vemos cómo lo han hecho acá, ¿cómo lo hizo? Normalmente es el menor menos el mayor entre el número de la clase, pero acá como que tomaron el 0 como valor mínimo, entonces yo digo 30 menos 0 entre 6. Ay, me lo puso como... Voy a poner aquí abajo porque como que me lo hace un poco raro. Ahí está. Entonces, ahí tendría que ir de 5 en 5. Si nosotros vemos acá, es que es 35, perdón. Entonces, de ahí le sale el 583, ¿no? Digamos que va haciéndolo ahí hasta 583. Esto es un poco raro lo que hace este programa y por eso le puede enseñar a sacar otro histograma, ¿sí? Porque en realidad nosotros lo que necesitaríamos es que el ancho de la clase fuera 30 entre 4, entre 6, porque lo vuelve como... Entonces, vamos a ver si nosotros lo hacemos con la otra extensión, cómo nos sale este histograma. Entonces, para que ustedes no confíen directamente en los gráficos que a veces muestran los paquetes. O sea, este no está mal tampoco, pero vamos a ver cómo sería el otro. Entonces, vamos a instalar lo que se llama una herramienta, ¿sí? Una extensión. Entonces, si ustedes le dan aquí en extensiones, van a poner descargar complementos, ¿no? Hay un complemento que se llama XLMiner Analysis Toolpack. Entonces, ahorita le voy a poner acá, le van a decir descargar complementos y buscan XLMiner Analysis Toolpack. Entonces, ustedes bajan esto y si ustedes ven, esto es como el Google Sheets. Esto que hace las veces en Excel, para que ustedes vean que en Excel se puede hacer también esto. En Excel, perdón que tengo Mac, luego les hago una cápsula de cómo se instala en el Windows, porque tengo que irme a una de Windows. Entonces acá, si ustedes ven, si se van a propiedades, si se van acá también van a encontrar este complemento, ¿no? Aquí yo lo tengo como herramientas de análisis y ahí en herramientas de análisis ustedes tienen que dar marquita de herramientas para análisis. No sé si ven esta. A ver, quiero ver si voy a tener que poner todo el escritorio. Sí, sí se ve. ¿Ah, sí, sí se ve? Ah, ok. Sí. Perfecto. Entonces, si le marcan ahí herramientas de análisis y le checan ahí la cajita que dice herramientas para análisis, le dan a aceptar, ya cuando ustedes le pongan aquí van a ver análisis de datos. Y ahí es justamente, van a ser un montón de opciones que nosotros vamos a tener para analizar datos de este tipo que nosotros tenemos,
que hemos creado. Para analizar matrices de datos, esto va a ser muy útil. Las tablas dinámicas y estos elementos van a ser muy útiles. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer en el otro? ¿No? Si ya todos tienen, por ahí ya les voy a preguntar si ya todos instalaron eso. Ya todos instalaron el XLMiner Tool. Están conociendo los recovecos de Excel que quizás no habían conocido antes, pero por ahí tengo un no, entonces vamos a esperarnos un ratito. Entonces, ¿cómo me voy? Me voy a extensiones, complementos, descargar complementos. Excel da miedo, es muy complejo, yo sé, pero terriblemente. Hicieron un análisis de todos los anuncios de la Ciudad de México que aparecían y la competencia más buscada era Excel. Entonces, así es de tremendo. Si están tomando las clases en tablet, pues ni modo, no, entiendo que no lo van a hacer ahorita. El Excel de la tablet no tiene para esto, tienes razón. Entonces, pues te pido que por favor anotes los pasos para que después, cuando estés en alguna máquina, puedas desarrollarlo. Esperamos que pronto podamos volver a la facultad y tengamos los salones de cómputo. Aquí voy. Entonces me voy a extensiones, complemento, descargar complemento y buscamos XLMiner. Y ahí ya aparece Análisis Toolpack. Le doy clic y aquí, bueno, a mí me dice desinstalar porque ya la tengo instalada, pero a ustedes les debería de salir instalar. Es probable que les pida entrar a su cuenta. Y aquí básicamente vamos a poder hacer todo lo que nosotros daríamos para estadística 2, siempre y cuando ustedes vieron que estar como seleccionando los datos es fácil cuando son poquitos datos. Cuando tenemos 38 datos, o sea, yo les digo, sí, claro, utilicen Excel. Pero ya cuando tengamos nuestra base de INEGI que tiene 10,000 datos, imagínense ustedes estar seleccionando 10,000 renglones para hacer un histograma, pues no va a salir a cuenta, ¿sí? Bien, voy a relanzar aquí esta votación para ver si ya tienen instalado el paquete. Si están trabajando de manera sincrónica el taller. Si no pueden, si están en otra cosa, por favor, no contesten. Bien, por ahí tengo 2 que todavía no. Voy a volver a hacer esto sin problemas. Yo lo repito cuantas veces ustedes quieran que lo repita. Entonces, extensiones, complementos, descargar complementos. XLMiner Analysis Toolpack. Y ahí está. Voy a ver, esta no la había visto. Voy a revisar si esta tiene sus cositas, pero... Bien, entonces, ¿qué nos permite hacer esta extensión? Una vez que ya
En el Excel estás, Dulce, aquí estamos en el Google Docs, en el Excel de Google. Y la fórmula total y entre 6, ¿qué información nos daba el ancho de la clase? El ancho de la clase. Entonces, acá que nosotros tenemos, miren, yo aquí tengo otros complementos instalados, no les hagan caso, que son para correos. Entonces tengo acá el XL Miner Analysis Toolpack. Dulce, ¿ya lo instalaste? Diego, ¿te quedó clara mi respuesta? Yo lo instalé, pero ¿es solo para Google Sheets Es o es solo, otro aparte? ¿O es es solo otro para Excel? es para Google Sheets nada más. Ah, bueno, es que como hace rato abrió Excel, me confundí en esa parte de las herramientas y eso, yo así como de, ay, es que pensé que había que instalarla como en Excel Oh, o lo algo que así. pasa es que a veces hay algunos que me lo piden en Excel también. Ah, bueno, Pero le voy a hacer gracias. unas cápsulas aparte para los de Excel. Gracias. Entonces, si ya todos están acá, nos vamos a ir aquí y dice Start. Y va a aparecer algo acá. Así es, entre 6 porque, sí, claro, es que entre 6 porque porque la regla de Sturgeon nos dijo que eran 6 casos. 6 intervalos. Entonces, vamos a ver acá qué es lo que, si ustedes ven aquí aquí, cuando me fui acá, le di acá y le di Start para que empiece, digamos, apareció un nuevo menú aquí. Vamos a ir haciendo un par de estas cosas. No vamos a utilizarlo todo, pero si ustedes ven, ya aparecen un montón de cosas de información que vamos a poder ir revisando. Y son como atajos, ¿no? Claro que nosotros podríamos hacer nuestro propio Instagram, sacando nuestros intervalos y todas esas cosas. Eso no hay problema. Pero vamos a ver qué hace esta. Si ustedes ven aquí, cuando yo le doy clic en histograma, me dice que Yatsil, ¿no quieres compartir tu pantalla para ver qué es lo que está sucediendo? Sí, voy. ¿Ya se ve? Ahorita, sí. A ver, vete a extensiones. Vete ahí a Start otra vez. Vete a extensiones, a complementos, obtener complementos. Ponlo ahí de nuevo. Dale ahí en los 3 puntitos. Quiero ver una cosa. Dale a desinstalar y vuélvelo a instalar. Vuelven a instalar. Ahí dale continuar. Ahí les va a decir que les dé permiso. En la hojita de datos, primero.
¿Mande? Ponte en la primera hojita primero. Mm. Tal vez sea porque lo puse que se instalara como en otra cuenta. No sé si puedo intentar instalarlo como en las dos cuentas que tengo ahí, a ver si es eso, pero no sé. Sí, lo que puede ser es que no estés bien, o sea, todos tienen, para poder instalar uno tendrían que tener una cuenta de Gmail, o ya sea la cuenta de la facultad o cualquier otra cuenta. Ujú. Y sale, puede ser la Sí. conexión de internet, nos dice Bolívar, como de pop-ups. ¿Tienes instalado algún ad blocker? No, ¿Puedes salirte y volver a entrar a las hojas de cálculo? sí, güey. Ujú. Ujú. O inténtalo instalarlo ahí otra vez. Ok. Revisa si está en extensiones primero. Instalar, dice. Mira. Ujú. Hoy sí. Ah, ya. Ujú. Gracias. Y luego cuando tienen como varias cuentas, se vuelve medio loco. Se los digo por experiencia. Bien, perfecto. Y así vamos. Si alguien quiere ver también algún elemento específico, me comparte la pantalla. Vean que esto también sirve como, pues, como algo en que nosotros más interactivo de ver cómo se solucionan los problemas. Entonces, aquí en histograma me dice que meta el rango. El rango va a ser toda esta información, que es dónde están mis datos, ¿no? Entonces le voy a decir que es de C2 a C39. Acuérdense que Excel y Google Sheets, los renglones llevan número y las columnas llevan nombres de letras, ¿no? Entonces, cuando yo le estoy diciendo que va de C2 a C39, le estoy diciendo que seleccione hasta ahí. Los dos puntitos es como hasta, ¿no? Entonces él sabe que tiene que leer todos los datos que nosotros pusimos. Y aquí alguien me borró este 5. Entonces, si hubiéramos puesto el C1, le marcamos el output. Pero entonces acá nosotros, el output range es donde yo quiero que vaya. Entonces yo le voy a poner que por acá. Bueno, lo voy a poner acá mejor. Para que aparezca por ahí y luego me lo llevo. Y le digo que me dé un grafiquito. Entonces le digo, ¿dónde están los datos que yo quiero hacer el gráfico y dónde quiero ponerlo? ¿Sí? Y le doy OK. Si ustedes ven, aquí me dio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gráficos. Porque en muchas ocasiones, cuando el número es decimal, se aproxima al siguiente. Y entonces lo que hizo realmente, cuando se aplica de manera estricta esta regla,
tenemos que siempre redondear hasta el siguiente número. Por eso hoy aquí nos dio 7 datos. Si ustedes ven aquí, si ustedes ven, va de 0 a 5, incluyendo el 5, luego va de 9 a 16 y así sucesivamente. Entonces, yo veo el mínimo y el máximo eran 5 y 30, ¿no? Entonces, el rango de una variable, que ya vamos a ver también qué tipo de medida es esa, es este, 25, es 3.57. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. Son nuestras 7. Como le pusimos acá, miren, aquí está el histograma. Ustedes ven, se ve un poco diferente que el otro que tenía el propio Excel. Primero, digamos que aquí falla un poquito en que nosotros podamos, tendría que ir como más pegadito, ¿verdad? Quiero ver si así, no, ninguno. Pero nos da diferentes tamaños, ¿no? Se ve un poquito diferente al que vamos a revisar, al que nos hizo el Google Sheets. El Google Sheets ocupó probablemente alguna otra fórmula. Ay, ¿por qué tengo 2? Y aquí yo ya tengo mis intervalos. Ustedes ven, va de 5 hasta 9.16. Y el otro va de 25.93. Y entonces, ¿esto qué significa? Que acá empieza en el valor mínimo. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos un intervalo semiabierto. Ya les voy a explicar qué significa esto antes de irnos al receso. Ahí está, espérense. Entonces, aquí significa que va a ir desde 5 hasta 9.16, pero este valor no lo incluye. Esto lo que llamamos intervalo semiabierto. Lo que voy a hacer acá, para que se vea mejor. Este iría de 5. Si ustedes conocen esta nomenclatura. ¿Saben lo que significa cuando ven un corchetito así? Sí, que todo lo de adentro se multiplica, ¿no? Para luego multiplicarse por el otro o algo así. No, esto es para los intervalos. Lo que yo digo es que cuando tiene el corchetito es que incluye a este, y cuando tiene el corchetito así es que es intervalo abierto. ¿Qué significa un intervalo abierto? Supongamos que nosotros, voy a hacer una línea. Supongamos que aquí tengo 5. Y aquí tengo 9.16. ¿Sí? Como está acá. 9.16, 6.16. Así. Entonces, acá lo que yo tengo es, si fuera, digamos, completamente cerrado, que incluye en los puntitos donde empieza el intervalo, hacemos el corchete así. Eso es un intervalo cerrado. Incluye también sus límites, ¿no? Cuando yo tengo un intervalo, como el que tengo ahorita, que va de 5 y va todo menos 9.16. Entonces, eso es lo que yo conozco como un intervalo semiabierto. ¿Por qué no lo incluyo?
porque el 9,16 ya es parte del siguiente intervalo, ¿no? Van pegaditos. Entonces le voy a cambiar el color y, por ejemplo, si yo tengo el siguiente intervalo, va a incluir hasta 13,33, pero ese no lo va a incluir, ¿no? Y así voy. Entonces así, digamos que van como en relevo, ¿no? Los intervalos en el histograma. Como pequeños relevitos. Y el siguiente, sí va a incluir al 13, pero no va a incluir al 17. 50. Y así hasta acabar, ¿no? Si ustedes ven, aquí hay uno de y más. Entonces, estos intervalos, digamos, como ellos saben y es más fácil de programar, a veces cuando nosotros se nos hacen los intervalos, entonces solo nos ponen el mínimo porque ya saben que se van a ir como prestando así como les puse en el dibujito. Pero en realidad esto significa que agarra el 5 y desde el 5, que es el número mínimo, hasta el 9,16, pero el 9,16 no lo incluye porque ahí empieza el otro intervalo. De esa manera, los intervalos nosotros sabemos que son súper continuos para siempre, ¿sí? Entonces, por eso tienen que ir pegaditos, ¿no? Porque se van como prestando en este relevo, entonces tienen que ir pegaditos, pegaditos, pegaditos. Veo aquí, voy a ver aquí en el chat. Sí, también es cierto, también a veces también lo escriben como, como paréntesis, estos intervalos. También se pueden ver como paréntesis. Entonces, a ver, entonces, bueno, sí hicieron histogramas en estadística 1. Voy a lanzarles una votación anónima. Quizás. ¿No? Pero los histogramas son lo más básico que necesitamos. Ya lo vamos a leer. Esto yo lo vi en la prepa, más o menos. O sea, por eso ahorita ya me acordé de lo del corchete y lo de paréntesis. Sí, pero sí los histogramas porque los vamos a usar un montón para ver cómo se ve nuestra distribución. Ya vamos a ver. Solo tocamos el tema, pero no lo elaboraron. Entonces, si ustedes se fijan acá, si quieren nos tomamos un recesito de 10 minutos para volver a hacer esto y volver al histograma y ver cómo nosotros lo podemos modificar un poquito para que se vea mejor, más como histograma. Y luego hacer ya una pequeña introducción de cómo vamos a leer los histogramas. Yo sé que ahorita fue como complejo, les puse una fórmula, les puse muchas cosas, entonces vayan, muévanse, recuerden sus cosas de la prepa y volvemos para ver qué es lo que nos está diciendo este histograma, qué es lo que nosotros tendríamos que analizar en un histograma, ¿no? No hay que, para pues ver como sustantivamente qué es lo que nos está dando y por qué son tan importantes los gráficos de distribución. Bien, entonces voy a parar la grabación un ratito y volvemos en 10 minutos a las 10:28 para cerrar la clase de hoy. Bueno, vamos a continuar. Voy a volver a poner nuestro. Entonces, lo que estamos viendo es, de nuevo, qué hacen los paquetes para hacer un histograma. Entonces, básicamente lo que hace cualquier paquete es crear primero los intervalos y luego contar cuántos hay,
¿no? Entonces, independientemente de cuáles sean los valores que toma como iniciales o no. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿No? Entonces decíamos acá, ¿qué significa este 5? Que en 5 empieza y termina hasta el 916 de manera semicerrada. ¿Cómo yo sé que era 916? Porque el rango, si lo dividimos entre 6, que era nuestro valor inicial, empieza a crear estos valores. Ustedes ven, sí. Y luego yo voy a empezar desde el valor mínimo a sumar este. Ven que ahí está el 916. Entonces yo puedo ir creando y replicar lo que hizo acá y decir 5 más el ancho de clase. Este le voy a poner aquí, ancho de clase. Y puedo ir creando de nuevo esto mismo. Entonces se crea en 5 y entonces este 5 hasta 9, 16, 6, 6, 6. Le voy a poner aquí más. ¿Sí? Y luego voy a ir desde el 916 hasta 13, 33, semiabierto, ¿no? ¿Y cómo yo sé que era ese 13? Porque a 916 le sumo el ancho de clase, que es el rango entre el tamaño de la clase original, y luego yo puedo verificar si llego hasta la séptima o hasta la otra. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, este 13 más mi ancho de clase, que es el rango entre el número, ahí está el 1750, ese 1750 más el ancho de clase, me da el 2166, este 25 más el ancho de clase me da 416, y 25.83 más 416 me da 30. Entonces esto es 30 y más. Para que se vea más bonito le voy a poner 30 y más. Entonces así hace este valor mi intervalo, ¿no? Entonces yo tengo aquí ya este valor acá. Aún así no se ve tan como histograma, porque en el histograma queremos que todo vaya pegadito. Entonces vamos a hacer aquí un truquito que a mí me gusta hacer, que es, aquí le voy a poner que quiero editar el gráfico y ya me va a salir hoy acá este, y en lugar de gráfico de columnas, le voy a poner estas áreas escalonadas. Entonces hoy sí ya parece más un histograma, ¿no? Porque se ve que van pegaditas entre sí, ¿no? Entonces van ahí juntitas. Si ustedes quieren, se puede cambiar esto también. Podríamos ponerle diferentes números aquí más chiquitos o poner los intervalos como nosotros queremos. La idea es que esto esté acá, ¿no? Y aquí también lo podemos editar y poner, este es el histograma de los minutos consumidos de streaming. Ah, no, de las horas, ¿verdad? Y acá, pues, para que esté en español, le puedo poner frecuencia. Y acá podemos ir cambiándole también, ¿no? Entonces, así es como nosotros hacemos el histograma. Podemos ir creando nuestros intervalos y luego simplemente hacerlo. Lo podríamos hacer a mano también, sin problema, ¿no? Si nosotros hubiéramos, sí, podríamos irlo haciendo, ¿no? Después podemos ir jugando también con el número de categorías de acuerdo a cómo se ven. Vean cómo está, cómo se ve este histograma. Se ve diferente, ¿no? Se ve diferente con respecto al que nosotros tenemos acá, ¿no? Sí se ve diferente. Si ustedes ven el número de clases y cómo se construyen las clases, va a ser muy importante para cómo se ve el histograma. Porque acá, digamos, con este histograma se ve de una manera quizás un poquito de que hay un valor máximo en esta clase, pero acá nosotros nos damos cuenta que en realidad está entre una clase un poco más amplia y que aquí hay un bajón que no veíamos con la otra forma, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver en un histograma? Bien, en cualquier gráfico de distribución, que este no va a ser el único que vamos a ver, pero sí el único que vamos a construir en Excel, es que nosotros necesitamos desarrollar lo que llamamos un ojo crítico.
O sea, los gráficos no solo porque están bonitos o algo así, o decir, bueno, ¿dónde es que hay más frecuencias? Que era un poco lo que hacíamos con el gráfico de barras, sino que nosotros hoy, cuando tenemos un gráfico de distribución de una variable cuantitativa, vamos a tener que desarrollar un ojo crítico. ¿A qué me refiero con un ojo crítico? Hay que entrenar el ojito para buscar dónde está el centro de la distribución, donde si hay valores atípicos que se salen y qué tipo de sesgo tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué es un sesgo, no? Nosotros ya decíamos que las formas de las distribuciones vamos a tener, digamos, la simétrica y unimodal. Digamos, esta es como la distribución con la que nosotros vamos a comparar a todas. Digamos, este es como nuestro punto de partida, ¿no? Entonces, una distribución simétrica, si yo la corto aquí, se ve igual a ambos espacios, ¿no? Si nosotros lo que vemos es que tiene una colita, decimos que está sesgada hacia el lado de la colita, ¿no? Muchas veces piensan que el sesgo va del lado de la pancita, pero no, porque el sesgo es como que me están jalando. O sea, ustedes piensan que es como que si están bailando y alguien los está jalando, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde están jalando a la distribución? Entonces, de aquí decimos sesgada a la derecha, ¿no? Luego, si la están jalando para el otro lado, decimos que está sesgada hacia la izquierda. Entonces, eso ya, ver la simetría de nuestra distribución es algo que nos parece importante. Luego, las que son más difíciles, y el ojo ahí a veces ver el centro o incluso el sesgo es un poco más complejo, es cuando nosotros tenemos más de un pico. Cuando nosotros tenemos más de un pico en una distribución, tenemos lo que se llama la distribución bimodal o multimodal, porque si son dos piquitos van a ser bimodales. Si tienen más, pues van a ser más. Esas son distribuciones que son aún más difíciles de analizar porque tienen estas formas complejas, ¿no? Que creo que es el caso de nuestra distribución. Entonces, acá nosotros tenemos una distribución bimodal, ¿no? Bien. ¿Y qué son los valores atípicos o outliers, ¿no? En inglés se usa muchísimo la palabra en inglés, o también se llaman datos atípicos o datos aberrantes, dicen algunos. Los outliers muchas veces acompañan al sesgo, pero no son lo mismo, ¿no? Podemos tener una distribución sesgada como esta que tenemos acá. Esta es una distribución sesgada que nosotros vemos acá. Y podemos no tener outliers porque todos están pegaditos. Un outlier es algo que sale muchísimo, muchísimo de la norma, ¿no? Que está solito por allá, ¿no? Eso es un outlier, algo que está solito por allá. Ya ahorita ya vamos a hacer un histograma también de la edad para que veamos, ahí sí hay un outlier, que es un outlier. ¿Y qué significa, no? Probablemente un outlier se nos coló por ahí, pero realmente no es parte de nuestra población. Se comporta demasiado extraño y quizás no comparte todos los elementos con el resto de nuestra población. Es un coladito por ahí. Claro que como sociólogos, me imagino que la anomia, lo raro, es a veces mucho más interesante que lo normal, ¿no? Entonces, es toda una discusión, ¿no? La que tenemos. Ahí acerca de qué hacer con los valores atípicos, eso lo vamos a seguir discutiendo. Entonces, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer, ¿no? Entonces, digamos que nosotros en el histograma lo que hacemos es crear tenemos nuestros datos, creamos los intervalos y se dibujan las barritas, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos por acá. Entonces, me voy de nuevo acá a nuestro Excelito y si vemos, ¿no? Sí parece que es, en términos de lo que decimos, más o menos dónde estará el centro de nuestra distribución. Yo creo que está ahí por como 17, por acá estará el centro, pero vemos que es multimodal.
El sesgo no se ve tan claramente que haya un sesgo, ¿no? Porque justamente el centro está acá. Entonces, es difícil ver el sesgo. Podemos ver también la distribución, ¿no? Que es como de 5 a 30. La base de nuestro histograma nos está dando el rango, ¿no? Y más o menos entonces por acá estará el centro. Y no hay datos atípicos. ¿Sí? Entonces, estas son las cosas que nosotros podemos ver con este histograma. Este tipo de gráficas se llaman gráficas de distribución, ¿no? Vamos a ir viendo otras. Hay otra gráfica que vamos a hacer, pero esa la vamos a hacer directamente en R, que es el gráfico de Boxplot, y necesitamos ver algunos otros elementos de medidas de resumen de esta distribución, ¿no? Entonces, ¿con qué vamos a acompañar este gráfico? Vamos a acompañarlo con medidas de centro, medidas de dispersión, para saber cómo se está comportando. Entonces, si ustedes ven cómo se vería un outlier. Voy a hacer otro histograma, pero hoy de la edad. Como sé que está en las mismas filas, pero simplemente solo está en otra columna, le voy a poner acá. Y le voy a decir que me lo ponga por acá. Miren, si ustedes ven, este sí tiene, ¿cómo se ve un outlier en un histograma? Se ve al menos a varias clases de la última clase. Si ustedes se fijan acá, voy a editar este gráfico para que también se vea como un histograma con esta versión. Vean acá cómo están, esta sí se ve con un pequeño que llamamos, esta que es unimodal, el histograma de la edad. Esta sí podemos ver dónde se acumulan más los datos y que por ahí estará el centro, que está entre los 21 años, por ahí, en esta de acá. Ustedes ven, la mayoría, o sea, 31 de ustedes está entre los 18 y 21 años, ¿no? Ahí están todos, ¿no? Ustedes están muy jovencitos, ¿no? Pero vean aquí, ¿no? Este sí es un outlier porque está alejado, ¿no? Esta persona, que soy yo, soy un outlier, ¿no? Probablemente, y es evidente, que yo no soy de la misma población que ustedes. Entonces, un outlier o dato atípico normalmente es alguien que quizás no es parte de la población, que tiene un comportamiento muy distinto. Yo estoy acá en este grupo, pero no porque soy un estudiante como ustedes, sino que porque soy la profe, ¿no? Entonces eso ya me hace que mi comportamiento sea diferente, porque para ser profesora significa que he estudiado mucho tiempo y para estudiar mucho tiempo se necesita tiempo y por tanto tiempo de vida. Entonces por eso soy mayor que todos ustedes. Entonces probablemente mi consumo, mis características no tienen tanto que ver con la de ustedes, ¿no? Es lo normal. Entonces yo aquí soy el dato atípico, ¿no? Entonces así se ve un dato atípico, ¿no? Entonces, si ustedes ven acá, ¿qué es lo que nosotros podemos decir de este gráfico de acá? Nosotros vamos a decir que el centro estará entre 18 y 21.3 años. Tiene un sesgo, la distribución tiene un sesgo a la derecha. Es decir, hay pocos que tienen edades mayores, ¿sí? Porque aquí ya vemos unos poquitos que estamos un poco mayores y entonces estamos jalando la distribución hacia la derecha, ¿no? Hay un dato atípico
de más de 38 años. Y los valores van de, podemos ver un poquito la distribución, la dispersión de los datos al ver el ancho, ¿no? Que van de 18, las edades del grupo van de 18 a 38 años. Parte de esto, yo también, porque ya conozco mi base de datos, ¿no? Porque además vamos a ir complementando esto con las medidas que vayamos eligiendo, ¿no? Ya vamos a sacar la media, ya vamos a sacar la desviación estándar, ya vamos a sacar muchos otros elementos. Entonces, vamos a revisar 4 cosas, ¿sí? ¿Dónde está el centro? La dispersión, el sesgo y los datos atípicos. Cuando nosotros vemos estos gráficos, vamos a buscar eso. Eso se llama desarrollar el ojo crítico. Vamos a ir revisando allí esta distribución, más allá de decir únicamente que, mire, la mayoría de los estudiantes del grupo tiene entre 18 y 18 y 21 años, 21.3 años, entonces vamos a ir viendo también normalmente los sesgos que nos quieren decir, ¿no? Que hay asimetrías, ¿no? Que hay heterogeneidades, que hay un grupo que está jalando el comportamiento, que no son muchos, pero que lo jala, ¿no? Entonces acá pues yo estoy jalando la distribución hacia la derecha porque pues soy como 10 años más grande que todos ustedes, más, como 20 años más grande que todos ustedes. Entonces, estoy jalando esa forma de los datos, ¿no? Y eso a mí ya me da ciertos comportamientos. Vamos a ver cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, y que ya estemos con la base de datos grande de INEGI, vamos a ver, por ejemplo, los ingresos, ¿no? Imagínense lo que significa que un grupo de personas tenga muchísimos ingresos, ¿no? Entonces, estas ideas del sesgo también tienen que ver con las desigualdades, ¿no? Entonces aquí hay alguien que está jalando esa edad y entonces yo soy diferente a ustedes, ¿no? Tengo un comportamiento diferente. Voy a lanzar una votación para ver si quedó claro en general cómo vemos lo de los histogramas y si ustedes quieren que repita algo de todo lo que hicimos, lo repetimos. Faltan 3 votos, tengo un no. Si me quieren ir poniendo en el chat qué elementos son los que quieren que repitamos, con gusto los repetimos. El no, ¿qué onda con el no? ¿Amigo no? Entonces, recapitulando, ¿no? ¿Qué vimos hoy? Vimos un poquito acerca de los gráficos. Vimos nuestro primer gráfico de distribución de frecuencias para variables cuantitativas. ¿En qué consiste un histograma? Es un gráfico de barras, pero de intervalos y que por eso tenían que ir pegaditas.
Y esos intervalos se pueden ir construyendo con diferentes reglas. Normalmente los paquetes calculan la regla de Sturges. Muchas veces hay personas que deciden que esto puede ser un valor en el que nos podemos medir, ir hacia abajo, hacia arriba, hasta que nosotros podamos ir viendo mejor nuestros gráficos, ¿no? Si ustedes ven acá, por ejemplo, tengo otras reglas que son distintas a las reglas de Sturges que también se utilizan, ¿no? Y si ustedes ven, hay una de raíz cuadrada, hay la regla de Rice, está la de Doans, que es una versión modificada de la regla de Sturges porque le agrega otro elemento acá y que tienen diferentes. Pero digamos, en los paquetes estadísticos siempre están utilizando la regla de Sturges. Incluso si ustedes leen, por ejemplo, Mendenhall no utiliza ninguna regla, sino que dice que más o menos intentemos usar entre 5 y 12, por ejemplo. Entonces, si ustedes ven, y esto es algo que vamos a ir viendo a lo largo de la clase, hay como diferentes criterios a veces en la comunidad de estadísticos que se pueden ir cambiando, ¿no? Pero sí varía mucho el número de clases y cómo construimos los intervalos a cómo se ve nuestro histograma. Entonces, sí podemos, digamos, acá en Excel va a ser difícil que nosotros estemos calculando, pero cuando lleguemos a los paquetes estadísticos, nosotros vamos a poder decir, dame 5 clases, dame 7 clases, dame, y vamos a poder irlos cambiando hasta que veamos dónde se vea mejor. ¿Qué pasa a veces cuando tenemos pocas clases? Pocas clases a veces están relacionadas con que podemos ocultar algunas heterogeneidades. Y muchas clases a veces, pues, complican nuestro análisis porque es casi como estar viendo cuando tenemos muchísimas clases, casi los datos crudos, ¿no? Entonces, los outliers son los datos atípicos, pues se van a ver así aquí aparte, ¿no? Es algo que cae como muy por fuera de todo el patrón de nuestros datos. A ver, ese no que estaba por ahí no me dice nada, entonces, bueno, entonces, ¿sí, Inés? Ah, sí, yo tengo una pregunta. Es que estoy haciendo todos estos ejercicios en Excel, o sea, no en Google Sheets, y por alguna razón, cuando trato de hacer, o sea, cuando hago el histograma con el Excel XL Miner, sí puedo hacerlo, pero no me, o sea, no me aparece la opción de que se haga la gráfica también. A ver, si quieres, ¿me puedes compartir tu pantalla o mandarme una foto en el... Sí. Ah, no me deja compartir pantalla. Sí. Listo. No sé si ya se ve aquí. Ah, es que ese nunca lo he usado ahí, ¿eh? Entonces, aquí no me sale en esta parte. A ver, si Lo quieres, de... cierra ese menú. No sabía que también se podía instalar ahí. Entonces, pero ahí en analizar datos, mejor. Aunque mira, ahí está tu... ¿En dónde? En analizar datos. Ajá. A ver. No, vete a archivo. Es que te vamos a instalar ahí a opciones. Vete a opciones. Para los que están en Excel. Ahí te vas a complementos. ¿Qué onda? Ah, ya. Ajá, y ahí te vas ahí a ir, ahí, administrar, a ir. Ujú. Y ahí le marcas herramientas para análisis, ya está. Ah, pues, dale a aceptar. Y en datos, entonces, te tienes que ir, vete a datos hoy, Ujú. y ahí donde dice análisis de datos. ¿Dónde dice? Al final, después de esquema, ahí. Ah, sí, ya, perdón. Entonces, digamos, si están en Excel, utilicen esa, porque ese es como el complemento que está. Entonces, si ves, ahí está el ok. histograma. Ujú. Ah, ok. Y ahí sí ya te dice crear gráfico. Digamos que el XL Miner Pack se basó en esta, o sea, tiene las mismas opciones. Ah, ok. Ujú. Y ahí Sale. sí. Ujú. ¿Y el rango de clases pongo 6?
No necesariamente. Ponle No así pongo vacío. nada. Ajá. Ponle vacío y ya. Y rango de salida pongo... Donde quieras que vaya. Ujú. Ah, ok. Ok. Entonces no necesito bajar esa... No, esa para estar en hoja. Excel no, sino que hacerlo así. Ujú. Ok. Solo, por ejemplo, si lo estoy haciendo en Google Sheets, pues sí tengo que usar ese, ¿no? Exactamente. Así es. Ok, va. Ujú. Ya se trabó mi compu, pero gracias. No pasa nada. Entonces, me parece raro que se trabe, a lo mejor es por el mismo XLMiner pack que instalaste. Entonces, a lo mejor tienes que volverlo a cerrar y abrir tu Excel para que no haya problema. A lo mejor está ahí como peleando, ¿no? Bien, entonces, nos vemos el día viernes. Porfa, revisen los que no, si tienen chance, ojalá que sí, los que no tienen la computadora ahorita y que estuvieron viendo, traten de revisar algunas cositas de lo que hicimos hoy, traten de hacer ustedes propios un histograma o inténtenlo hacer a mano, también esa es otra opción, ¿sí? No pasa nada. Entonces, vamos a seguir el viernes y vamos a hacer un repaso ya de las medidas, ¿no? Medidas de tendencia central y cómo van a complementar este análisis. Vamos a seguir pensando siempre en el centro, la dispersión, los outliers y el sesgo, ¿sí? Listo. Nos vemos el viernes. Bye. Nos vemos. Nos vemos, Gracias, profesora, gracias. profesora. Gracias.